Acabamos de ver cómo el asesinato de una joven en el Bronx, Nueva York, reveló un secreto difícil de aceptar para su familia. La policía no podía perder más tiempo, debía arrestar al responsable antes de que atacara de nuevo. Aunque, como nos dice Angie Sandoval en la conclusión de este caso, el tiempo estaba en contra de las autoridades porque el asesino ya llevaba la delantera. Dora del Valle había sufrido un duro golpe. Su hija de 19 años había sido violada y asesinada. Yo rezaba día y noche, rezaba yo día y noche. Muchacha, iba a la iglesia. ¿Qué es lo que usted pedía? A Dios que cogieran a ese hombre. Justicia. Ahora, según ella, enfrentar al homicida era lo que le ayudaba a seguir adelante, aun cuando esto significara conocer un lado de su hija que no se imaginaba. Ella nunca le dijo a usted, estoy hablando con otra persona. Oh, no, nunca me dijo, nunca. Eso fue un secreto que ella tenía. Dorita del Valle Almontaser era una mujer casada, aunque según su amiga de la infancia, la falta de atención por parte de su esposo la llevó a buscar en el internet la compañía que tanto anhelaba. ¿Ella iba a conocer hombres? Con las amigas, sí. Brisaida Santos sabía el secreto de Dorita y desaprobaba lo que hacía. Yo la convencía que no fuera. ¿Por qué? Porque como que tenía un sentimiento mal. El temor de su amiga probaría ser el correcto. Según las autoridades, Dorita conocía a quien luego se convertiría en su asesino. Sin querer, él había dejado pruebas en la escena del crimen. La policía encontró su ADN y unas huellas dactilares en el teléfono, cuyo cable utilizó para estrangular a la joven. Sin embargo, según el detective Malcolm Ryman, el caso no podía avanzar. Teníamos la huella, teníamos el ADN, pero no eran identificables. El sospechoso no estaba en el sistema, así que era básicamente un misterio. Ryman cuenta que su equipo siguió múltiples pistas, pero ninguna los llevó a algo concreto. Pasaron algunos meses y el caso fue cerrado. Cuando doña Dora se enteró, dice que no pensó en su hija ni en ella. Ese tipo va a estar por ahí matando mujeres, dije yo, y abusando. Y me puse histérica. En julio del 2005, Aneida Vázquez estaba feliz. Había encontrado a su amiga de la infancia, Angel Servay. Siempre me hacía reír. Yo la quería como una hermana. Llevaban más de 15 años sin verse. Pronto se encontraron en su casa de Yonkers, Nueva York, para ponerse al día. Yo le dije, ¿por qué no te quedas en mi casa por la noche? Para estar con ella, porque eran tantos años que no la vi. Ella dijo, ok. Tenían mucho de qué platicar. Sus vidas habían tomado diferentes caminos. Ella tenía una carrera y se había casado. Angel, por otro lado, era madre soltera. Y según Vázquez, su vida había sido difícil. Ella siempre hablaba de tener hijos. A lo mejor era que ella le quería dar el amor a un niño que a lo mejor ella sentía que ella no tenía. El 4 de julio del 2005, Angel pasó por la casa de Aneida y le dejó su bolso con alguna ropa para pasar la noche. Celebrarían juntas el Día de la Independencia. Y me dijo, ok, yo voy a regresar a tu casa esta noche. Y ella nunca regresó. 2 meses más tarde, Aneida finalmente supo de su amiga. Mi tía me llamó y me dijo que aprenda las noticias. Un conductor había encontrado los restos de una mujer de 25 años envueltos en una manta a la orilla de una autopista en Yonkers, Nueva York. El nombre de la víctima era Angel Servay y había sido violada y luego estrangulada con una cuerda. Fue una cosa tan fea, que yo no quería creer que alguien mató a mi amiga así. La manera en la que Servay había sido asesinada le recordó a la policía un caso que no habían podido resolver.
el de Dorita del Valle, en el Bronx, en el 2000. Inmediatamente compararon las muestras de ADN y descubrieron que se trataba del mismo homicida. Me dio coraje porque si la hubieran cogido cuando él mató a mi hija en el 2000, esa muchacha ya está viva. Un asesino en serie andaba suelto en Nueva York, aunque, según los investigadores, encontrarlo presentaba grandes desafíos. El primero de ellos, el homicida nunca había sido arrestado y su ADN no estaba en el sistema. En un tiempo sí pensé, nunca lo van a encontrar. Sin embargo, el detective de la policía del Bronx, Malcolm Ryman, no se daría por vencido. En el 2017, él y un equipo de investigadores de varias jurisdicciones reabrieron ambos casos. Lo primero que hicieron fue someter las huellas dactilares del sospechoso a nuevos análisis, usando tecnología que no estaba disponible en el 2005. Según el oficial Ryman, los resultados fueron sorprendentes. Lo que había sido durante años una huella no identificable nos dio un nombre y alguien a quien investigar. Christopher González, de 36 años, era, según la policía, el hombre que estaban buscando. Recientemente había sido arrestado en Nueva York por falsificación de matrículas de autos. Arrestarlo, pensó Raymond, sería fácil, pero se equivocó. González ya no estaba en Nueva York. Los detectives siguieron el rastro de González y casi 17 años después del asesinato de Dorita del Valle, lo encontraron. Christopher González estaba viviendo en Naples, Florida, una tranquila ciudad balnearia en la costa oeste de ese estado. Según las autoridades, trabajaba en una juguetería y tenía una familia. La policía de Nueva York había finalmente localizado a Christopher González. Sabían dónde él vivía y hasta dónde trabajaba. Sin embargo, para arrestarlo necesitaban una prueba de ADN. Entonces pusieron en práctica un plan muy original, aunque algo que tenía González en su billetera llevaría a su arresto. Nos enteramos de que González tenía su licencia de conducir suspendida y que si conducía podría ser detenido. La policía del Bronx notificó entonces a la oficina del alguacil del condado Collier, donde se encuentra Naples, y comenzaron a seguirlo. El plan lo pondrían a prueba en esta intersección, muy cerca de la casa de González. Lo arrestaron y de las esposas sacaron el ADN que fue enviado al laboratorio de Nueva York para ser analizado. Sin embargo, los resultados, según Ryman, no fueron los esperados. Desafortunadamente, no había suficiente ADN en la muestra para darnos un perfil genético. González tuvo que ser puesto en libertad. El temor de las autoridades era que matara de nuevo o se fugara. Sin embargo, el 7 de noviembre del 2017, las autoridades tuvieron otra oportunidad. González condujo, fue detenido y arrestado otra vez. Esta vez, los detectives no lo dejarían ir. En la jefatura, el oficial Michael Raymond y su compañero no perdieron el tiempo. Can't say that I do. Name is Dora. Durante el interrogatorio, los detectives le mostraron fotos de los asesinatos. Christopher González se mantuvo tranquilo. Do you think maybe you forgot her? Maybe I don't remember her. Negando tener algo que ver con el asesinato de Dorita. Sin embargo, cuando le hablaron de su presunta segunda víctima, Angel Servais, González admitió saber quién era y su comportamiento cambió. I think I'm done because this is just going somewhere south. De pronto, él pidió la representación de un abogado. Era tarde. Según Ryman, sus declaraciones y nuevas pruebas de ADN habían proporcionado causa probable para acusarlo por los dos asesinatos. Para el oficial Malcolm Ryman, después de 17 años, había cumplido su misión.
Solo le faltaba decirle a Dora del Valle que sus oraciones habían sido respondidas. Ay, muchacha, ¿para qué fue eso? Eso fue una alegría. ¿Qué significó eso para usted? Todo, porque me pensaron que son 17 años, yo esperando la justicia de la muerte de mi hija, 17 años. Para Brisaida Santos, el arresto de González le dio la oportunidad de hacer las paces consigo misma. Todavía es duro, a pesar que han pasado 23 años. Es duro, porque todavía me hace falta. El pasado mes de marzo, en una corte de Nueva York, Christopher González fue sentenciado a cumplir un mínimo de 20 años en prisión. Gracias a Dios. Muy poco tiempo para pagar por tanto dolor, según la madre de Dorita. Le habían echado más. ¿Qué le dio verlo? Ay, yo ni lo miré, yo no lo miro. Sin embargo, Aneida Vázquez salió del tribunal satisfecha. Durante la sentencia pudo hacer lo que por años había planeado. Le dije que yo quería que él supiera que nunca, jamás lo voy a perdonar por lo que le hizo a mi amiga ni a la otra muchacha. Ella le dijo que eventualmente él moriría olvidado, no como Dorita.